Dios les bendiga, yo soy Maciel Vázquez y pertenezco a Iglesia de Dios de la Profecía en Puebla, Puebla. Esta tarde me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente y sobre todo le doy gracias a mi Dios bueno que me ha dado la oportunidad de volver a compartir con ustedes un poco sobre su palabra. Gracias a Dios por sus bendiciones y bueno, esta tarde yo quiero compartir con ustedes un poco sobre el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y bueno, sabemos que el amor de Dios es grande, todo lo cubre, ¿verdad? Y que ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Pero también tenemos que saber que también tenemos obligaciones, ¿verdad? Él nos ha amado tanto, pero también tenemos obligaciones para con Él y nos los dejó dicho en su palabra, ¿verdad? Hoy quiero que leamos primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Primera de Juan 3:1-3 y vamos a ver qué nos dice este texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Realmente Él nos amó y nos ama. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y dice, ¿verdad?, que cuando tenemos confianza en Él, nos vamos purificando. Dios va abriendo ese camino para poder agradarle, para poder vivir de la forma en que a Él le gusta que nosotros vivamos, ¿verdad? Vamos a leer también Santiago 1:19-22. Y bueno, Dios también nos manda a ser hacedores de su palabra, ¿verdad? Podemos saber que Él nos ama, Él nos ha dicho que nos ama, lo ha dejado en su escritura, pero también debemos saber que tenemos que ser hacedores de su palabra y no solo oidores. Y vamos a ver qué nos dice este texto. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no habrá justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y nos está diciendo, pero sed hacedores de la palabra. Nosotros hemos escuchado ya de la palabra de Dios y sabemos lo que Dios quiere para nosotros. A lo mejor sí lo hemos escuchado, a lo mejor medio lo sabemos. Pero cuando realmente queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, lo podemos leer en sus escrituras, ¿verdad? Y dice que no seamos solamente oidores. Podemos oír, sí tenemos que oír de la palabra de Dios, pero también nosotros tenemos que escudriñar su palabra. También tenemos que abrir las escrituras y saber qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que nos da, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces dice que así no nos engañemos a nosotros mismos. Así no podremos engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice también en Gálatas, es en Marcos 16:15. Marcos 16:15, vamos a ver qué nos dice. Marcos 16:15 nos dice la palabra que también hemos sido llamados a predicar. Dios ya nos los ha dado todo. Está en nosotros tomarlo, ¿verdad? Pero dice que Él nos ha llamado y nos ha mandado a predicar su palabra. Este texto, la verdad, es muy corto, pero es simple y sencillamente lo que Dios nos está pidiendo. Cuando conocemos de la palabra tenemos que
hablarle a las demás personas, compartir ese mensaje, compartir esas buenas nuevas, ¿verdad? Para que también junto con todos los que le creemos al Señor y le seguimos, también puedan ser salvos, ¿verdad? Y dice el versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas son palabras de Cristo mismo, ¿verdad? Diciéndoles a los apóstoles que vayan y prediquen a toda criatura, ¿verdad? Que prediquen su Evangelio. Entonces, por ende, nosotros mismos también tenemos que predicar su Evangelio. A eso estamos aquí. Y hasta el día que Él venga por nosotros, estaremos haciéndolo, ¿verdad? Vamos a leer también Gálatas 5, 22 al 23. Ahora sí es Gálatas 5, 22 al 23. Y bueno, también nos dice que tenemos que tener frutos, ¿verdad? Dice que los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Y bueno, en esta hora vamos a ver los frutos del Espíritu. Y esto lo encontramos en Gálatas 22 al 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, estos son los frutos del Espíritu, porque el Espíritu nos guía, el Espíritu nos redarguye y nos dice qué camino tomar. Entonces ya depende de nosotros si queremos tomarlo o no. Pero lo que tenemos que hacer, claramente el Señor nos los dejó en su palabra, ¿verdad? Pero también cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando Cristo no vive en nosotros, también están los frutos de la carne, ¿verdad? Y vamos a darle lectura a el versículo 19 al 22, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vemos que estando en Cristo damos frutos del Espíritu, y cuando no estamos en Cristo, cuando el Espíritu Santo aún no dejamos que trabaje en nosotros, bueno, pues entonces salen los frutos de la carne, ¿verdad? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que nos dice la fornicación, la inmundicia, la hechicería, las enemistades, las iras, los pleitos, todo esto es lo mismo si hay borracheras, si hay envidias, es decir, en esto no hay más, no es más pecador el que tenga un pecado mayor, se puede decir, sino aquí nos damos cuenta que a lo mejor por pleitos, por envidias, todo eso está catalogado que son frutos de la carne, ¿verdad? Y que eso no, claro, Dios no lo aprueba. Y bueno, aquí podemos ver cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice los frutos del Espíritu, nos dice los frutos de la carne, y entonces a veces decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Aunque hacemos muchas otras cosas que a Dios no le agradan, decimos creer en Él, decimos conocerlo. Y quiero leerles por último este texto que a mí me parece muy triste de repente, porque bueno, nos damos cuenta y la palabra lo dice, que aunque decimos creerle, que aunque decimos seguirle, bueno, pues hacemos
lo contrario, ¿verdad? Para poder agradarle. Entonces, permítanme leerles, y este texto está en Isaías 29:13. Y bueno, tengamos cuidado que de verdad nuestro corazón sea para nuestro Señor. Y dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y bueno, dice el Señor que de boca, de labios estamos cerca de Él, ¿verdad? Que a lo mejor decimos conocerle, que decimos a lo mejor amarle, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, cuando nuestro corazón está lejos de Él, pues entonces realmente no le estamos agradando y no estamos haciendo lo que Él quiere. Y dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A lo mejor nos ha sido enseñado que hay un Dios. Claro que sí, hay un Dios de poder, hay un Dios de justicia, hay un Dios que nos ama, pero entonces a Dios nos inculcan el miedo a Dios. Y una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es el temor a Dios. Entonces, para conocerle realmente, tenemos que escudriñar las Escrituras. Si realmente nosotros queremos saber más de Él, tenemos que buscar en su palabra, a ver qué nos está diciendo. Tal vez una persona me habló de Dios, pero voy a ver si eso es verdad o si es mentira. Dice la palabra que la verdad nos hará libres, y la verdad solamente la podemos encontrar en las Escrituras. Démosle este tiempo a nuestro Señor, este tiempo que estamos en confinamiento aún, y no solamente cuando estemos en confinamiento o no tengamos que hacer, ¿verdad? Sino a Dios hay que darle tiempo de calidad, hay que tener un encuentro con Él. Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme? En este tiempo hemos pasado muchas cosas y yo creo que Dios quiere hablarnos, Dios nos está hablando. Entonces vamos a leer sus Escrituras, vamos a ver qué tan cierto es lo que he escuchado de Dios y vamos a constatarlo y permitir que las bendiciones de Dios sean derramadas en cada una de nuestras vidas. Pues yo les doy gracias a Dios por este tiempo que pude estar con ustedes. Gracias a Dios por la vida de cada uno que me ve y que escucha de la palabra de Dios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes dejar en los comentarios y mis hermanos se pondrán en contacto contigo para poderte sacar de tus dudas o explicarte, o bien como tú lo requieras. ¿Bien? Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Les mando muchos saludos, les mando bendiciones, que el Espíritu de Dios en todo momento esté con nosotros. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias y Dios les bendiga. Adiós.